medicina interna. Hoy voy a dar la sesión bibliográfica que corresponde al tema de hematología. Y pues mi asesor para esta sesión fue el doctor Raúl Farfán, R4 de medicina interna. El artículo que vamos a revisar hoy va a ser eh, el asciminib en lo que es la leucemia mieloide crónica de recién diagnóstico. Este artículo fue publicado en el New England Journal of Medicine. Sabemos que esta es una revista que fue fundada en 1812 por John Collins Warren y actualmente los editores son la Massachusetts Medical Society. Su sede es en Boston, Estados Unidos, y es una publicación semanal que tiene un factor de impacto de 176.079. Ahora bien, en cuanto a el artículo, este fue publicado el 11 de septiembre de 2024 en lo que es el volumen 391, número 10. Y aquí tenemos el DOI del artículo y el identificador del estudio en Clinical Trials, que es NST 0497-122-6. Este artículo fue patrocinado por Novartis, que es la farmacéutica que se encarga de distribuir este medicamento que vamos a ver. Ahora bien, algunos datos sobre el autor. Este artículo fue escrito por el doctor Andreas Hockhaus. Él es un médico alemán que estudió en la Universidad de Leipzig. Su formación en hematología fue en la Universidad de Heidelberg. Actualmente, él es jefe de Departamento de Hematología y Oncología Médica y director del Centro Universitario de Tumores en el Hospital Universitario de Jena. Y entre sus áreas de interés, pues tenemos que él está muy involucrado en la optimización del tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Muy bien, ahora vamos a empezar con una pequeña introducción sobre los temas que vamos a tocar en esta sesión. Empezando por lo que es la leucemia mieloide crónica, pues vamos a recordar que esta es una neoplasia mieloproliferativa que tiene su origen cuando tenemos la traslocación de los brazos largos del cromosoma 9 y 22. Esta traslocación nos va a originar lo que es la fusión de los genes ABL1 y BCR para dar origen a un oncogen que va a llevar el nombre de BCR ABL1. Este oncogen, a su vez, va a generar la producción de una oncoproteína que lleva este mismo nombre y que va a participar en la proliferación de las células neoplásicas en este tipo de neoplasia. Vamos a tener que la leucemia mieloide crónica representa aproximadamente el 15% de los casos nuevos de leucemia en los adultos. Es una neoplasia que afecta principalmente a hombres, usualmente en un radio de 1.7 en Estados Unidos y de 1.9 en el resto del mundo. Y la edad media de diagnóstico es de 66 años. Esta leucemia consta de diversas fases. Aquí en esta clase nos vamos a centrar en la fase crónica, la cual es definida según la European Leukemia Net 2020, que encontramos menos de 15% de blastos en sangre periférica y médula ósea y menos de 30% de blastos y promielocitos en los mismos lugares. También vamos a tener que uno de los criterios es que las plaquetas se mantengan arriba de 100.000 y no existe un involucro extramedular conocido en esta etapa por parte de los pacientes. Ahora bien, vamos a tener diferentes definiciones que nos van a ayudar a entender algunas respuestas a los tratamientos que tienen los pacientes con leucemia mieloide crónica. Tenemos en primer lugar lo que es la respuesta hematológica completa. Esta se define como la presencia de una normalización en el conteo de leucocitos menor de 10.000. Vamos a tener plaquetas menores de 450.000. No hay presencia de células inmaduras, como lo son los mielocitos, promielocitos o blastos en sangre periférica. Y vamos a tener que no va a haber síntomas ni signos de resolución de esplenomegalia palpable. Ahora bien, la respuesta citogenética la vamos a clasificar en completa, mayor, parcial y menor. Cuando hablamos de una respuesta citogenética completa, nos referimos a que no existen metafases con cromosoma Filadelfia, que es precisamente esta fusión de los genes que hablábamos anteriormente en lo que son las muestras. Cuando hablamos de una respuesta citogenética mayor, hablamos que existen del 0 al 35% de metafases con el cromosoma Filadelfia.
Una respuesta parcial, hablamos de 1 al 35% de metafases con el cromosoma Filadelfia, y una respuesta mínima, hablamos de que existen más del 35% al 65% de metafases positivas. En cuanto a la respuesta molecular, esta puede ser temprana, puede ser mayor y puede ser profunda. En el caso de la respuesta molecular temprana, vamos a tener que la replicación del BCR ABL1 es menor del 10% en 3 a 6 meses. Cuando es mayor, hablamos que esta replicación eh, no se encuentra en lo que es el PCR, y cuando hablamos de una respuesta profunda, es que esta replicación es menos del 0.01%. Ahora bien, al momento de referirnos con lo que es una recaída de la leucemia mieloide crónica, pues hablamos de que la persona ha perdido los signos de una respuesta hematológica, ha perdido lo que es la respuesta hematológica completa, y tenemos lo que es un incremento de un logaritmo en la transcripción de los niveles de BCR ABL1. Y pues el tratamiento de manera muy general de la leucemia mieloide crónica va a estar determinado por la clasificación de riesgo en la que se encuentre la persona, el paciente. Vamos a tener que los pacientes con un riesgo bajo, de acuerdo a diversas calculadoras que existen, va a requerir se va a preferir un tratamiento inicial con un inhibidor de la tirosina sinasa de primera generación, uno de segunda generación, o un inhibidor de la tirosina sinasa alostérico. De esto vamos a hablar un poquito más adelante a detalle. Y en el caso de lo que es un riesgo intermedio o alto, ya vamos a iniciar el tratamiento con 2 inhibidores de la tirosina sinasa, o lo que es el inhibidor de la tirosina sinasa alostérico. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, pues como mencionamos, tenemos lo que son los inhibidores de la tirosina sinasa, que se consideran el tratamiento de primera línea e inicial para los pacientes con leucemia mieloide crónica. Vamos a tener que estos son inhibidores ATP competitivos, y actualmente contamos con 4 opciones aprobadas por la FDA para el manejo de la leucemia mieloide crónica. Tenemos a los de primera generación, en donde tenemos al imatinib, y a los de segunda generación, en donde tenemos más opciones como el midotinib y el dosatinib. En el caso de los inhibidores de primera generación, vamos a tener que se ha observado que pues existe una menor respuesta a este tratamiento y una mayor incidencia a la progresión de la enfermedad. Y en el caso de los inhibidores de segunda generación, a pesar de que existe una respuesta más rápida y profunda a lo que es el medicamento, pues tenemos mayores efectos adversos reportados comparado con el imatinib. En este caso, pues tenemos que una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es que durante el primer año de tratamiento, una gran cantidad de pacientes requieren ajustes en su dosis o modificación en su medicamento para pues llevar un control adecuado de su enfermedad y tener pues menos efectos adversos. Aquí es donde surge una segunda alternativa, que es el acinib. Este es un inhibidor de la tirosina sinasa también, que no es competitivo de ATP. Y lo que sucede con este medicamento es que se va a unir al sitio de unión en el miristoido de ABL1. Vamos a tener que este medicamento actualmente está aprobado para lo que es el manejo de la leucemia mieloide crónica en 2 condiciones: en pacientes que previamente han sido tratados con inhibidores de la tirosina sinasa y no han tenido una respuesta favorable, y en pacientes que presentan una mutación que se conoce como T315I. Esta mutación confiere resistencia para lo que son los inhibidores de la tirosina sinasa que mencionamos anteriormente. Y pues uno de los objetivos de este trabajo es valorar si este medicamento se puede utilizar de forma temprana para los pacientes con leucemia mieloide crónica. Ahora bien, vamos a hablar de los métodos de este estudio. Primero que nada, como mencionamos anteriormente, fue un estudio financiado por Novartis. Fue realizado en concordancia con lo que son la Declaración de Helsinki y las guías de buena práctica clínica del Consejo Internacional de Armonización. Vamos a tener que todos los pacientes firmaron su consentimiento informado, y si bien la toma de datos fue con Novartis,
estudio contaba con un comité de monitorización independiente. En cuanto a los objetivos, contamos con dos objetivos primarios en este estudio. El primero de estos es comparar la eficacia de asciminib contra lo que es un inhibidor de la tirosina sinasa seleccionado por investigador. Y el segundo es comparar la eficacia de asciminib contra el imatinib, que es el inhibidor de la tirosina sinasa de primera generación. Vamos a tener que el objetivo de esto era encontrar una respuesta molecular mayor a la semana 48 del estudio y que no se cumpliera ningún criterio de falla al tratamiento. Al hablar de una respuesta molecular mayor, nos referimos a que los niveles de transcripción de BCR a BL1 tienen que ser menores de 0.1% y los criterios de falla del tratamiento que manejamos va a ser la presencia de BCR ABL mayor de 10% a los 3 meses del tratamiento, mayor de 10% a los 6 meses, mayor de 1% a los 12 meses, mayor de 1% posterior a los 12 meses del tratamiento y la detección de alguna mutación que pueda causar una resistencia al tratamiento que se está estudiando. Muy bien, entonces el diseño de este estudio vamos a tener que fue un estudio de fase 3, aleatorizado, open label y un multicéntrico. En este caso, aquí tenemos, pues que inicialmente tenemos la selección de los pacientes, tomando en cuenta lo que son los criterios de inclusión y de exclusión. Vamos a tener que, estos los voy a explicar un poquito más detalle en la siguiente diapositiva. Una vez que se seleccionaron estos pacientes, estos fueron estratificados de dos formas. La primera de estas fue en base al inhibidor de la tirosina sinasa que fue seleccionado para su tratamiento, y la segunda fue en base a su clasificación de riesgo de ELFS. Una vez que se hizo esta estratificación, ahora sí se puede proceder a lo que es la aleatorización. Esta fue hecha de 1 a 1 y los pacientes entraban en dos grupos. El primero de estos son los pacientes que van a estar siendo tratados con asciminib y el segundo de estos son los pacientes que van a estar siendo tratados con los inhibidores de la tirosina sinasa. Aquí, si se dan cuenta, tenemos como esta división en ambos grupos. Vamos a tener también diferentes estratos. En lo que es el grupo de asciminib, tenemos al estrato de imatinib y al estrato de inhibidores de segunda generación de tirosina sinasa. Y pues en lo que es el grupo que está siendo tratado con inhibidores de la tirosina sinasa, tenemos a los que van a estar tratados con imatinib y a los que van a estar tratados con inhibidores de segunda generación. Posterior a esto, vamos a tener lo que es un análisis primario a las 48 semanas del estudio y posteriormente a las 96 semanas del estudio se va a volver a realizar un análisis para ir valorando los resultados. La duración de este estudio está programada a que sea de 5 años. Y vamos a tener que para la valoración de la respuesta molecular se van a hacer tomas, o se hicieron tomas más bien, de sangre periférica al momento del screening cada 4 semanas hasta la semana 12 y cada 12 semanas hasta finalizar el estudio. Posteriormente, estas muestras se analizaron para valorar los niveles de BCR a BL1, perdón, en PCR de tiempo real. Y pues ahora sí, hablando de los criterios de inclusión, los pacientes que eran seleccionados para participar en el estudio tenían que cumplir con 3 criterios primordiales, que fueran mujeres u hombres mayores de edad mayor o igual a 18 años, que tuvieran el diagnóstico reciente de leucemia mieloide crónica, que se consideraba en los 3 meses previos, y que este diagnóstico tuviera una confirmación citogenética de cromosoma Filadelfia. Vamos a tener que además se consideraron algunos criterios adicionales, como lo es que los pacientes estuvieran en una fase crónica de la leucemia mieloide crónica, que no hubiera evidencia de lo que es un involucro extramedular y otros parámetros de laboratorio que los pacientes tenían que cumplir para ser considerados en el estudio. Ahora bien, en cuanto a los criterios de exclusión, tenemos varios criterios. En el caso del tratamiento previo con algún otro agente anticáncer, vamos a tener que aquí existe una excepción si los pacientes fueron tratados previamente con lo que es hidroxiurea
o si tuvieron el tratamiento con algún inhibidor de la tirosina sinasa en las 2 semanas previas antes de iniciar el proceso de aleatorización. El resto de los criterios de exclusión, pues nos hablan de, por ejemplo, lo que es una infiltración citopatológica del sistema nervioso central ya confirmada, alguna función cardíaca alterada, alteraciones hepáticas, comorbilidades médicas, cirugías mayores previas, entre otros. Ahora bien, en cuanto al análisis estadístico, vamos a tener que los pacientes que descontinuaron su tratamiento antes de la semana 48, que era el punto de corte, fueron considerados como si no hubieran sido, no hubieran tenido alguna respuesta al tratamiento. Vamos a tener que el estudio, al momento de comparar a los pacientes que estaban con asciminib y con inhibidores de la tirosina sinasa, se analizaron en un conjunto de análisis completo, mientras que para valorar asciminib contra imatinib solamente se seleccionó al estrato de imatinib. Y pues aquí vamos a tener que el desenlace primario de este estudio era que hubiera una respuesta mayor molecular a la semana 48. Vamos a tener que tenemos dos grupos, lo que es el grupo que está con asciminib comparado con los que están consumiendo inhibidores de la tirosina sinasa. Aquí es importante recalcar que aquí se incluye tanto los que están con el inhibidor de primera generación como con los de segunda generación. Y estos pacientes, este grupo va a estar estratificado por lo que es la categoría de riesgo de ELTS y el inhibidor de la tirosina sinasa seleccionado. Y vamos a tener lo que es el grupo que está comparando asciminib contra imatinib, y este grupo solamente está estratificado por lo que es el riesgo de ELTS. Vamos a tener que para valorar todo esto se utilizó la prueba de Cochrane-Mantel-Haenszel, que nos permite comparar estas dos variables con una o más variables de estratificación. Ahora bien, vamos a tener que para determinar la cantidad de pacientes que debían de ser involucrados en este estudio para que hubiera resultados estadísticamente significativos, se hicieron cálculos basados en estudios previos para determinar que se necesitaban 402 personas para poder tener resultados estadísticamente significativos. Y pues los resultados de este estudio se reportaron en intervalos de confianza de 95%. La amplitud no se ajustó para la multiplicidad y por este motivo no debe ser utilizada para inferir tratamientos definitivos. Inicialmente estuvo diseñado para pruebas unilaterales, pero por requisitos del New England se ajustaron los resultados para pruebas bilaterales. Y ahora vamos a proceder a revisar los resultados de las primeras 46 semanas. Primero que nada, vamos a recordar que nosotros inicialmente empezamos con 475 pacientes que fueron evaluados en base a sus criterios de inclusión y de exclusión. Vamos a tener que al final se excluyeron 75 pacientes por diversos motivos y nos quedamos con 405 pacientes. Estos 405 pacientes, antes de pasar a lo que es la aleatorización, primero se hizo una selección del inhibidor de la tirosina sinasa que se iba a emplear en caso de que ellos estuvieran en el grupo que iba a estar con ese tratamiento. Esta selección se hizo se hizo más bien por un investigador que individualizó cada caso, se seleccionó en base a las comorbilidades, la edad y otras características del paciente. Una vez que tuvimos esta selección, sucedió lo que es la estratificación en base a lo que es el inhibidor de la tirosina sinasa seleccionado y lo que es la categoría de riesgo de ELTS. Y ya que tenemos esta estratificación, ahora sí vamos a proceder o pasar a la autorización. En este caso tenemos que nos quedamos con 201 pacientes que van a recibir asciminib y con 204 pacientes que van a recibir inhibidores de la tirosina sinasa. Aquí vamos a tener que el de los que van a recibir inhibidores de la tirosina sinasa, 102 van a estar con imatinib y 102 van a estar con inhibidores de segunda generación. En el grupo de pacientes que van a estar con asciminib, que son 201, podemos ver aquí como los estratos
de imatinib y de inhibidores de la tirosina sinasa de segunda generación. Estos eran pacientes que estaban contemplados a recibir imatinib en caso de que hubieran estado en ese grupo, pero aquí se van a quedar en este estrato para poder ser comparados con el grupo que está recibiendo el imatinib. Y vamos a tener que, a lo largo del estudio, tenemos que dentro de los pacientes que recibieron asciminib, aproximadamente 27 de estos no continuaron con el tratamiento. Las principales causas de esto fue por lo que es una respuesta insatisfactoria al tratamiento que se estaba recibiendo y por la presencia de efectos adversos. En el grupo de imatinib tenemos que 37 suspendieron el tratamiento y en el grupo de pacientes que estaban recibiendo inhibidores de segunda generación, 24 ya no continuaron con el tratamiento. Al final vamos a tener que, en el caso de los pacientes que estaban recibiendo asciminib, 201 fueron analizados para lo que es el análisis de eficacia y uno de los pacientes fue excluido del análisis de seguridad. En los pacientes que estaban con imatinib, 102 fueron analizados para lo que es la eficacia, 2 fueron excluidos para el análisis de seguridad y en los inhibidores de segunda generación tenemos que 102 se incluyeron en el análisis de eficacia y se excluyó uno en el análisis de seguridad. Y acá los de segunda generación seleccionó. Sí, el que se hubiera seleccionado con el investigador previamente. Muy bien, entonces vamos a tener que el seguimiento de estos pacientes en el grupo de asciminib fue en promedio de 16.3 meses y en el grupo de pacientes con inhibidores de la tirosina sinasa fue de 15.7 meses. Vamos a hablar ahora un poquito de las características de la población que participó en este estudio. Primero que nada, vamos a ver que en cuanto a la edad, en promedio en ambos grupos, los pacientes se encontraban en un promedio de 50 a 52 años. Vamos a tener que, en lo que es ya desglosado por edad, tenemos cantidades similares en ambos grupos. Tenemos de 18 a menores de 65 años, 155 pacientes. En pacientes de 65 a menores de 75 años, tenemos 36 y 34 pacientes y en pacientes mayores de 75 años tenemos 10 y 15 pacientes. En el caso del sexo, vamos a tener que encontramos una mayor cantidad de participantes masculinos en el estudio. Esto se hizo de esta forma porque se intentó asemejar la proporción que existe en cuanto a los diagnósticos de leucemia mieloide crónica en lo que es Estados Unidos. Y vamos a tener que encontramos que en ambos grupos tenemos más o menos también la misma cantidad de hombres y mujeres. En cuanto a la raza y la etnia, vamos a tener que este fue un estudio que se enfocó predominantemente en personas caucásicas y personas asiáticas. Eran la mayor cantidad de participantes. Casi no tenemos pacientes que pertenecían o fueran afroamericanos o de alguna otra raza. Y vamos a tener que en la etnicidad, vamos a tener que pues la mayoría de los pacientes eran no hispánicos ni latinos y pues esto también es importante a considerar al momento de valorar los resultados. Otro aspecto que se valoró en los pacientes fue lo que es el índice de comorbilidad de Charlson para valorar las comorbilidades que tenían los pacientes. Vamos a tener que en ambos grupos el índice fue muy similar, 77.5. Tenemos el índice de masa corporal, que también fue similar en ambos grupos, de 24.9. Y también se determinó lo que es el riesgo cardiovascular en base a Framingham. Vamos a tener que en el grupo de asciminib tenemos una mayor proporción de pacientes con un riesgo cardiovascular mayor y el resto se mantiene. En intermedio tenemos una mayor proporción en lo que son los inhibidores de la tirosina sinasa. Vamos a tener que también se valoró lo que es el ECOG de los pacientes. Si se dan cuenta, son pacientes que pertenecían a un ECOG 0 a 1, que pues realmente nos habla de pacientes que presentaban un buen estado de salud. Entonces vamos a tener que ambos grupos se quedan también en cantidades muy similares.
Ahora bien, para valorar la eficacia, vamos a observar estas gráficas de Forest, en donde, primero que nada, aquí vamos a valorar lo que es la comparación del grupo que estaba, de los que estaban recibiendo asciminib con todos los pacientes que estaban recibiendo inhibidores de la tirosina sinasa, que como ya mencionamos, incluyen a los de primera y segunda generación. Podemos ver que al momento de valorar a todos los pacientes, encontramos un resultado estadísticamente significativo en donde vemos que existe una mayor respuesta con asciminib y nos quedamos con un intervalo de confianza de 9.2 a 28.1 con lo que es una diferencia de 18.6. Vamos a ver que, en el ejemplo, al momento de ya desglosar a los pacientes, en los pacientes con un riesgo de ELTS tanto bajo como intermedio, también contamos con una diferencia estadísticamente significativa y en lo que son los pacientes con un riesgo alto, pues esta diferencia no es significativa, ya que tenemos que pues cruza lo que es el cero en esta gráfica. En cuanto a el sexo, vamos a ver que en el caso de las mujeres, la diferencia no es estadísticamente significativa. En el caso de los hombres, tenemos una respuesta estadísticamente significativa. En cuanto a las razas, tanto en pacientes asiáticos como caucásicos, sí se considera que es una respuesta estadísticamente significativa. En las otras poblaciones, esta no es estadísticamente significativa. Y en cuanto a las edades, tanto en los pacientes de 18 a menores de 65 años y mayores de 75 años, vemos una diferencia estadísticamente significativa que nos habla de que pues existe una ventaja con lo que es el asciminib. Ahora bien, al valorar o al comparar más bien al grupo de asciminib con aquellos que estaban recibiendo imatinib, aquí esta comparación, acuérdense que es con el estrato de asciminib que estaba contemplada a recibir imatinib. Vamos a tener que en este caso los resultados en todos los pacientes tenemos que existe una ventaja en lo que es el asciminib con una diferencia estadísticamente significativa. Vamos a tener que en los grupos de LTS bajos e intermedios también encontramos diferencia estadísticamente significativa. Se repite lo que veíamos anteriormente, en donde solamente con el sexo masculino también encontramos una ventaja y con lo que son las personas que no pertenecen a, ya sean, que no sean asiáticos o caucásicos, pues no tenemos resultados significativos. Y en las edades, pues nos quedamos también con que los menores de 65 años y los mayores de 75 años presentan una diferencia estadísticamente significativa. Y finalmente tenemos a la comparación del grupo de asciminib con los inhibidores de segunda generación. Aquí lo relevante es que en el grupo de edad de pacientes mayores de 75 años vamos a tener que tenemos una ventaja en el uso de asciminib. Es el único patrón en donde vemos una diferencia estadísticamente significativa. Y pues aquí tenemos el análisis ya basándonos en la respuesta molecular de los pacientes. Como mencionamos, vamos a tener que en el caso de los pacientes, comparando a los pacientes con asciminib y con inhibidores de la tirosina sinasa de forma general, vamos a tener que la respuesta mayor molecular a las 48 semanas es del 67.7% con asciminib, comparada con un 49% de los que estaban con inhibidores de la tirosina sinasa. Y vamos a tener una diferencia de 18.9 que tiene un valor de P menor de 0.01 menor de 0.001, por lo que es estadísticamente significativo. En el caso del grupo imatinib, que comparamos a los pacientes con asciminib y con imatinib, vamos a tener también que en el caso del grupo de asciminib tenemos una respuesta molecular del 69.3 comparada con 40.2 del grupo que estaba consumiendo imatinib. Y en el caso de los inhibidores de segunda generación, vamos a tener que la respuesta con asciminib fue del 66%,
comparada con el 57% de los inhibidores, pero aquí no tenemos lo que es un valor estadísticamente significativo, ya que el intervalo de confianza pues va de ser menos 5.1 a 21.5 y pues no tenemos valor de P. Ahora bien, también se valoró lo que es una respuesta molecular temprana. Esto es relevante porque en lo que son las leucemia mieloide crónica, entre más temprano sea la respuesta de los pacientes, pues vamos a tener un mejor pronóstico a largo plazo. Y pues en este caso vamos a ver que la respuesta molecular temprana en los tres grupos con asciminib era superior a la de su comparación. También se valoraron pues los niveles de transcripción de BCR a BL1. Vamos a ver que también en todos los grupos eh, asciminib fue superior comparado con su comparación. Y también se valoró lo que es el tiempo promedio de respuesta molecular. Vamos a tener que en los grupos de asciminib esta respuesta promedio fue menor, lo cual es una ventaja sobre su comparación. También se valoró la presencia de mutaciones nuevas a lo largo del estudio. Aquí es relevante determinar que no se detectaron mutaciones para T3.151, que como mencionamos al inicio, es una mutación que confiere resistencia para los inhibidores de primera y de segunda generación. Esto es importante porque de esta forma no tenemos un sesgo en los resultados del estudio en este aspecto. Y vamos a tener que en los inhibidores de la tirosina sinasa se encontraron 4 pacientes con mutaciones, que representaba el 2% de la población. Y con el asciminib tenemos que se encontraron 8 pacientes con mutaciones, que representaba el 4%. Ahora bien, para valorar lo que es la seguridad del tratamiento, se consideró una muestra de 401 pacientes. Vamos a tener que en el grupo de asciminib la duración media del tratamiento fue de 16.1 meses, el rango fue de 0.2 a 24.8 y se valoraron 200 pacientes. En imatinib tenemos que la duración media del tratamiento fue de 12.9 meses, el rango fue de 0.6 a 22.8 y se valoraron 99 pacientes. Y en los inhibidores de la tirosina sinasa de segunda generación, tenemos que la duración media del tratamiento fue de 16.4 meses, un rango de 0.3 a 23.7 y se valoraron 102 pacientes. En este caso, vamos a valorar sobre todo lo que son los efectos adversos, grado 3. Cuando hablamos de efectos adversos grado 3, hacemos referencia a aquellos efectos en los que existe una alteración en el paciente que pone en riesgo su salud y puede requerir alguna hospitalización o una intervención médica más bien. En este caso, vamos a tener que los efectos adversos más comunes fueron a nivel hematológico, con la presencia de trombocitopenia, neutropenia y leucopenia. Tenemos que en el grupo de asciminib, comparando con imatinib y lo que son inhibidores de la segunda generación, los efectos adversos grado 3 o mayores fueron, ¿cómo se llama? Fueron más comunes en lo que es, ay, espérenme, mm, fueron menos comunes en el grupo de asciminib. Y aquí tenemos otros efectos adversos que fueron valorados. En cuanto a la seguridad, vamos a tener que, recordando un poquito, la dosis de asciminib que los pacientes estaban recibiendo era de 80 miligramos por día. La dosis de imatinib que los pacientes estaban recibiendo era de 400 miligramos por día. Y de los inhibidores de la tirosina sinasa, los que estaban con nilotinib, estaban recibiendo 300 miligramos 2 veces al día. Dasatinib, 100 miligramos una vez al día. Y bosutinib, 400 miligramos una vez al día. En este caso, el porcentaje de pacientes con efectos adversos que descontinuaron su tratamiento fueron 4.5% con asciminib, 11.1% con imatinib y de los inhibidores de segunda generación, 9.8% descontinuaron su tratamiento. Y los pacientes que tuvieron que requerir alguna reducción de su dosis fueron 39.5% con asciminib,
49.5% con imatinib y 63.7% con inhibidores de segunda generación. Un efecto adverso que era de interés para este estudio era los eventos de oclusión arterial. Esto debido porque en ensayos previos se había visto cierta incidencia en este tipo de efectos adversos, por lo que fue algo que en este estudio se intentó evaluar de una forma más específica. Vamos a tener que el porcentaje de pacientes con eventos de oclusión arterial en el grupo de asciminib fue del 1%, fueron 2 pacientes. En el grupo de imatinib fueron 0% y en los inhibidores de la tirosina sinasa de segunda generación fue de 2% que correspondieron a 2 pacientes. En este grupo también tuvimos 2 pacientes que tuvieron falla cardíaca. Vamos a tener que, se considera que en los 3 grupos hubo una incidencia baja de eventos de oclusión arterial, pero debido a que estos eventos pues usualmente se ven o su incidencia aumenta conforme va aumentando la exposición, pues sí se menciona que se requiere un seguimiento más prolongado para determinar realmente el alcance de esto. Ahora sí, hablando de las conclusiones, pues ya valorando todos los resultados que se observaron, pues se determinó que la eficacia de asciminib fue superior a su comparación con los inhibidores de la tirosina sinasa y con imatinib. Aquí es importante destacar que el asciminib no fue comparado de forma directa con los inhibidores de segunda generación, entonces es algo que todavía no se puede determinar de forma certera. Vamos a tener que también existió un perfil de seguridad favorable y tenemos que el porcentaje de pacientes con una respuesta molecular mayor fue superior en pacientes con asciminib. Sin embargo, pues se requiere un seguimiento más prolongado de este estudio para poder determinar o hacer algún ajuste terapéutico. Y bueno, esta es la bibliografía que se utilizó. No sé si existe alguna duda, algún comentario. Sí, sí, se han registrado algunas mutaciones, pero estas están como su acción es en lo que es la bolsa de miristiol, las mutaciones se centran en esa zona, precisamente. De hecho, cuando estamos hablando de no sé si aquí en Crucero, pero en el cielo, el CN recomienda, ¿no? De acuerdo a la resolución, se tiene que considerar el uso o la expulsión. Lo que se tiene que hacer, sería eso. Si encontramos una mutación actual, confiera la resistencia, de manera no utilizar. Y bueno, una cosa muy bonita de este estudio es que inicialmente, como un poquito de historia acerca de cómo se descubrieron los huevos de Sinasa. Este fue de manera, por serendipia, que fue en 1992 por una farmacéutica que se llamó Steve Gavin, que estaba literalmente buscando un medicamento que disminuía la incidencia de eventos cardiovasculares, que de hecho estaban tratando de inhibir al factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Encontraron que uno de los metabolitos tenía actividad inhibidora de tirosina. Y fue en 1999 que se consideró este medicamento o este metabolito que se estudió para este tipo de enfermedad neoplástica. Y fue a partir de pura serendipia que se encontró, que se hizo una revolución en cuanto al tratamiento de una enfermedad que nada más en ese entonces tenía 2 o 3 probables tratamientos, que era el busulfán, que sabemos que se todavía lo utilizamos para algunos esquemas myeloablativos, para condicionar un trasplante hematopoyético, así como el interferón alfa. Pero pues el problema en ese momento era que la enfermedad progresaba
o tenía una vida, tenía una overall survival de aproximadamente 5 años. Entonces, estos medicamentos vinieron a revolucionarlo por completo al grado de que incluso podemos empezar a pensar en pacientes que pueden vivir sin el medicamento, o sea, que tengan una revisión sin, tan pues, profunda. De hecho, hay criterios de la NCCN que mencionan a partir de durante cuántos años, que son más de 2, que tengan una respuesta molecular profunda, que se puede considerar en algún momento suspender una prueba de suspensión y pues tener controles mensuales por los primeros 6 meses y luego mensuales y luego dos veces cada 12 meses, en los cuales se puede determinar que ya podemos vivir sin los medicamentos. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Ciba-Geigy pues, fue una farmacéutica suiza que después se convirtió en Sandoz. Entonces se pusieron con Sandoz y ahorita se conoce como Novartis. Entonces es como un círculo completo. Novartis también patrocinó este estudio. Y una cosa pues, también interesante es que el imatinib es un medicamento muy bueno. Actualmente lo utilizamos y está recomendado como primera línea. Como podemos ver al inicio de Dani presentó estas que todavía se considera siempre como primera línea. Sin embargo, igual podemos ver que se empezó descubriendo un factor de crecimiento asociado a plaquetas que confería ciertos problemas cardiovasculares. Entonces, por eso es uno de los eventos de las consideraciones en este estudio que se están buscando. Ver si de acuerdo al riesgo cardiovascular de Framingham, este medicamento es más seguro que el imatinib y que los de segunda generación. Y aquí el problema con los de segunda generación, que es el dasatinib, el nilotinib y el otro, es que tienen muchos efectos adversos debido a que tienen efectos adversos off-target. No solamente están atacando esta tirosina, sino algunas otras que pueden condicionar una mayor incidencia de efectos adversos cardiovasculares. De hecho, en la guía de la NSCN se menciona que tenemos algunos de ellos graves, o sea, incluso hipertensión, se debe de considerar no dar dasatinib ni el nilotinib, si mal no recuerdo. Porque Buenos días. Buenos días, ¿Me doctor. escuchan? Sí, Ok. A ver, es que no quiero que nos perdamos. El chiste es el análisis del estudio. Entonces, la pregunta a final de cuentas es ¿cuáles serían las críticas o cuáles serían los puntos débiles de este estudio como tal? pues los puntos débiles serían que eh, mm, pues tenemos una población limitada, solamente se evaluaron primordialmente a personas caucásicas y asiáticas. Eh, Ok. ¿Qué más? sí, ajá, sí, ajá, como dicen mis compañeras, que nos hizo la comparación con los inhibidores de segunda generación, la comparación entre e inhibidores de segunda generación. Ok, pero... Ok. ¿Qué más? Mm, Y quiero ver si lo pescan. ¿Dónde está el problema de este estudio? Porque bueno, la pregunta sería, en tu opinión, entonces ahora tenemos que cambiar a todos los pacientes en primera línea sin pues todavía es muy temprano para poder ¿Por determinar. qué? ¿Por qué? Pues es un estudio fase Mm, 3 que demostró superioridad. Pero además ya está la guía. Muchas ¿Verdad? veces son medicamentos que A ver, es que no se escuchan las opiniones. Hola.
Ay, Perdón, es que no sé si soy yo que no escucho. Supongo que es porque no estaba cerca. Em, Otra cosa importante es que también algunos de los inhibidores de la tirosina se utilizan de manera continua. O sea, de que una gran mayoría van a tener su uso durante toda la vida y la mayoría de los pacientes fallece por causas que no son secundarias a la neoplasia mieloproliferativa. Y que la mayoría de los eventos adversos se presentan debido a la acumulación de la dosis, sobre todo los cardiovasculares. Otra cosa también relevante es que, A ver, de acuerdo, pero es que no entendí. El chiste es, tenemos un estudio en el que tienes comparación con dos fármacos, muy importante porque al final de cuentas lo están comparando contra el estándar de tratamiento, que es importante, ¿verdad? Digo, no están comparándolo contra cualquier cosa. Y es superior, aparentemente. Ahí te lo ponen las conclusiones, es más eficaz. Entonces la pregunta es, ¿nos cambiamos ahora todas las primeras líneas a Seminib? Sí, ¿no? ¿Y por qué? pues es que va a depender mucho del contexto, tanto socio. Es que hablando, voy a hablar de varias como a mí, cuestiones en las que a mí me llama la atención. Por ejemplo, pues obviamente los inhibidores de la tirosina son carísimos. Entonces también va a depender mucho del contexto socioeconómico y si está el Bueno, primer pues mundo, si el tiene. Asimilib no es regalado tampoco, ¿no? Exacto. Entonces, ahora con respecto al hecho de que pues tenemos que ser, o sea, aquí en este estudio también se consideró que los inhibidores de segunda generación se utilizaron de acuerdo al criterio del médico y al criterio de lo que los pacientes prefiriesen, de acuerdo a su perfil de seguridad y sus comorbilidades. Entonces, lo que en este contexto fue importante es que solamente se valoró un tiempo muy limitado. Se requieren pues, estudios de extensión donde se observa mayor tiempo si se conserva esta respuesta. Y otra cosa importante es que también dependiendo de qué tan pronto obtienes una respuesta molecular mayor o profunda, se ve asociado esto en varios estudios, entre ellos Iris y no me acuerdo en este momento los demás, que se ve asociado a mayor tiempo sin progresión de la enfermedad, así como una mayor overall survival. Entonces, esta es otra cosa también interesante. Ok, Quizás entonces en este ahí, momento. esa es la primera parte. O sea, esa es la primera parte. Entonces, ¿qué estamos evaluando en este estudio? Eso es lo primero que tienen que ver. ¿Cuál fue el pues endpoint primario? puedes valorar la eficacia ¿Pero a través de de qué? asimilar de la respuesta molecular mayor, ¿Y eso qué es? que es pues, ¿cómo se llama? Es La la descripción, transcripción de la descripción de, PCR Ok, cuantitativa y del eso qué, o sea, ¿y eso por qué es importante? Ya lo dijiste. porque al final de cuentas eso nos va a hablar de la carga tumoral qué tan probable es que se pueda en algún momento dado retirar el medicamento. O sea, me estoy refiriendo de que si tú tienes una respuesta molecular mayor o profunda a menor tiempo, se ha visto prospectivamente en múltiples estudios que, la supervivencia es mayor y la supervivencia libre de progresión también es mayor. Sin embargo, pues la mayoría de los pacientes que tienen de segunda o primera generación que lo utilizan por más tiempo presentan más efectos adversos y mueren de otras causas que no sean asociadas a la neoplasia, entonces mueren de causas cardiovasculares. Como vemos, la mayoría de los efectos adversos, el de estos medicamentos son cardiovasculares. Ok, está bien. O sea, todo eso es correcto. Pero a lo que voy es, tú estás hablando de un valor de laboratorio que se traduce en algo, ¿no? Entonces estás evaluando una variable de qué tipo. Cuantitativa de, ¿cómo se dice? Es una variable continua. No, no. Es una variable subrogada. Ah, ok, ¿Ok? ya. Estás haciendo una evaluación de una variable subrogada que se ha visto en otros estudios que se puede llegar a traducir en supervivencia global y en supervivencia libre de enfermedad.
pero no estás evaluando la supervivencia global ni la supervivencia libre de enfermedad de forma directa. ¿Ok? Y eso es bien importante, porque es lo que dijimos el otro día. O sea, esas variables correlacionan con, pero no son iguales a necesariamente. ¿Ok? Sí, exacto. Y de Aquí hecho, ¿qué? el detalle es ese de que, o sea, se empezó el uso de estos medicamentos en la década de los 90 y ahorita estamos en 2020. Hay pacientes que se iniciaron con imatinib y después con las segundas generaciones que siguen vivos. Entonces no tenemos A eso todavía es un a lo que estudio, voy. O sea, va a o sea, no ser sabemos. muy difícil diseñar un estudio en el que tú puedas ver supervivencia global y supervivencia libre de progresión y que sea superior a los TKI. ¿Ok? Exacto. Y de hecho, y los puntos que nosotros Déjame acá, estamos hombre. considerando. Déjame hablar. Entonces, va a ser muy, o sea, muy difícil que puedas hacer un estudio así. Entonces, lo que ellos dijeron es, pues vamos a hacer un estudio. Honestamente, es un estudio a ver a quién convencen. ¿Ok? Sí, o sea, sí. Esa es la idea de este estudio, es saber a quién convenzo de que empiece a dar asimilia en primera línea. Pero O sea, sí. cualquier hematólogo decente que haya practicado durante muchos años, que conozca bien los TKI, pues no se va a cambiar ni de chiste. ¿Ok? Son buenos y bonitos, ni no tan baratos, pero pues No, sí son han tenido baratos. una... El imatinib es barato, es mucho más barato que el asimilinib. Pero El sí, y al imatinib es final de mucho cuentas, más barato que el asimilinib. no va a Entonces, haber una diferencia significativa en el contexto de efectos adversos, porque el imatinib, a diferencia de los Rafael, de segunda generación, les va peor, les va mejor. entonces, ahora, está interesante porque realmente, insisto, estás evaluando un subrogado, no estás evaluando directamente un endpoint clínico. Entonces, en un estudio de fase 3 en el que estás evaluando tratamientos oncológicos, tu ideal son desenlaces clínicos, supervivencias, no subrogados. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, el tiempo de evaluación es importante y ahí sí tenemos que tener un poquito más de conocimiento acerca de la enfermedad y del tratamiento estándar. Entonces, o sea, porque ¿a cuánto fue la evaluación? ¿Cuánto fue el seguimiento? Fueron 16, Fueron 16 punto algo 16.4 meses. meses. Ujú. Ujú. No, no, pero, o sea, eso fue después de terminar o sea, ¿a cuánto fue el corte de evaluación para la respuesta molecular? 48 semanas. 48 semanas. Ok, ¿qué porcentaje, ahí tienes, qué porcentaje de pacientes alcanzan respuesta molecular a las 48 semanas, por lo menos en ese estudio? Mm, Pero ¿hasta cuánto tiempo tienes para alcanzar respuesta molecular mayor en pacientes con inhibidores de tirosina? ¿Hasta Un cuánto año. tiempo te puedes esperar y no te modifica la mortalidad? No, un año es la meta, Pues, pero ahí es, o sea, porque de preferencia quieres ya estar para antes del límite de tiempo en meta, pero que no te claro, o modifica sea, la mortalidad ni la recaída ni nada. Deja que tu compañera responda. Sería mm, mm, no sé si serían las 98 semanas, que era cuando se quiere hacer el corte secundario. En 18 meses, no sé si son 98 semanas, supongo que sí, pero es año y medio, ¿no? Entonces, de entrada fue una evaluación relativamente corta, ¿sí? Y luego incluso hay pacientes que te alcanzan respuestas moleculares hasta los 2 años. Y eso se ha visto en estudios de la vida real, donde estás forzado a dar solamente imatinib porque no puedes pagar nada más. No sé si me explico. Entonces, pues te la pasas con imatinib y pues no lo puedes cambiar y pues lo que logró, logró y lo que no logró, no logró. ¿Sí? Y sí, tienen mayores probabilidades de mutaciones, tienen mayores probabilidades de progresión, pero no todos, porque luego esa es otra cosa.
Se ha visto que el no alcanzar las metas de respuesta a tiempo aumenta la probabilidad de progresión de la enfermedad. Pero ¿qué tanto? ¿Ok? O sea, ¿cuántos pacientes realmente van a acabar progresando si no logran la meta molecular a las 48 semanas? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, la pregunta es de cuántos pacientes qué. ¿Cuántos pacientes van a acabar progresando sobre el tratamiento si no alcanzan la meta molecular a las 48 semanas? Pues realmente no recuerdo el número, la verdad que es 10%. O sea, se quiere decir que aunque no logres la meta, con imatinib es como el 15% y con inhibidores de segunda generación es como el 5%. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa te hubiera gustado? ¿Qué otra cosa te serviría en este estudio? ¿O qué pudieras agregar al diseño de este estudio para ver la verdadera, ¿cómo podría decir? Es la manera en la que lo pregunte va a ser muy particular, va a ser importante. ¿Qué paso extra se le debería de agregar a este estudio fase 3 para poder determinar la verdadera necesidad de iniciar con asciminib en primera línea? Por lo menos para esa evaluación subrogada. O sea, por lo menos para respuesta molecular. Porque ya sabemos que no se evalúan los endpoints clínicos. Como no se evalúan los endpoints clínicos, desde ahí empezamos con que es un estudio imperfecto, ¿verdad? Entonces, ahora, ok, vamos a evaluar el subrogado, que es bastante útil y que pues es lo que todos tratamos de alcanzar, ¿verdad? Respuestas moleculares profundas. Perfecto. Entonces, ahora, para esa respuesta molecular profunda, ¿qué agregarían ustedes en el diseño de este estudio para saber qué tan realmente necesario es empezar con asciminib en primera línea? Lo que el tiempo en el que se obtiene. Y qué tan, y sobre todo en diferentes checkpoints de tiempo, si se mantiene esa respuesta. ¿Qué, perdón? Perdón. Y, o sea, ¿en cuánto tiempo se obtuvo la respuesta molecular profunda o mayor? Y si se mantiene a lo largo del tiempo. No, es parte del diseño del estudio. Sería agregar un paso extra con los pacientes, hacer algo con ellos. El estudio a lo que voy es que podría estar mejor diseñado. En los métodos le pudieron agregar un paso que hubiera sido muy bueno. O muy malo, ¿verdad? Para ellos, tal vez por eso no lo agregaron. Se me ocurre en este momento. ¿Qué es un crossover? ¿Hola? ¿Me oyeron? ¿Hola? Pues ¿Me eso escuchan? es, ¿Sí me escuchan? Oigan, ¿sí me escuchan? ¿Qué es un cross? Es un Sí, crossover. que pasan al otro. ¿Qué es? ¿Perdón? Y los ¿cuántos pacientes pasan del grupo, del grupo de la intervención o bueno, sí, del grupo de la intervención al grupo control, este, en, con el tratamiento, algo por ahí. Básicamente que le permites a los pacientes cambiarse de grupo en algún punto del estudio. Ah, O sea, están en un grupo y les permites cambiarse al otro grupo. ¿Por qué sería útil en este estudio hacer crossover? ¿Y con qué grupo permitirían hacer ese crossover? Pues me imagino que imatinib y el dasatinib.
perdón, y el asciminib. Bueno, con el de asciminib no necesariamente, porque, o sea, ¿con qué pacientes del estudio deberían de permitir el crossover? En los que no se encuentra una respuesta molecular. Los que no lograron respuesta molecular a las 48 semanas, ¿con qué? Sea asciminib o cualquiera de los otros. Lo más interesante sería con los dos. A ver, un segundito. Sí, pero aquí pues al final de cuentas como son tan efectivos todos, se requiere una población más grande. A ver, perdón, me ocupé. ¿Pero por qué hubiera sido importante agregar eso, perdón? Pues, de esta manera comprobar que existe algún beneficio adicional o de que el uso ¿Por qué? Para ver si con el cambio de tratamiento hay ya una respuesta. O sea, Exacto, ¿y por qué te importa eso? porque mm, porque así tú ¿Por qué te ayuda eso y qué te ayuda a determinar también? Esa es otra cosa. de que si tienes, de que, o sea, que se pueda realizar un cambio en el esquema de tratamiento. Pues porque igual en una terapia subsecuente con el fármaco puedes llegar a tener la misma respuesta que si lo hubieras dado en primera línea, no sé si me explico. Lo cual significaría que los pacientes con TKIs son rescatables, ¿sí? De una falta de respuesta molecular. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo o no? Entonces eso significaría que igual y pues no se lo tengo que dar en primera línea. No pasa nada si le doy imatinib en primera línea. Y luego ya si no jala, pues le doy el yapsiminib. ¿Ok? Igual y les va igual y no. Ok. Y me ayuda a Bueno, determinar el número necesario a tratar de pacientes, ¿sí? Para poder decir cuáles se pudieran beneficiar de asciminib en primera línea. En verdadera primera línea. Y que no fueran rescatables con una línea subsecuente. ok. ¿Sí? sí, doctor. Entonces, idealmente en los fase 3, que eso les falta mucho a los fase 3, bueno, en general a todos, es la descripción de líneas subsecuentes para los pacientes que fallaron y un grupo idealmente de crossover de estos pacientes que fallaron para ver si los puedes rescatar con ese fármaco, insisto. Porque, por ejemplo, si hay un estudio, por eso se están colgando ahorita los de DASA y Nilo, en el que aparentemente no es lo mismo dar dasatinib y nilotinib en primera línea y la tasa de respuestas moleculares que puedes alcanzar versus dar imatinib y luego introducir el dasatinib para los pacientes que fallaron. Tu tasa de respuestas sí es menor en global en comparación con los pacientes que los das en primera línea. Entonces, digo, son cosas que si las evalúas, te puede ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de seleccionar el fármaco, porque volvemos a lo mismo. Si tú no le piensas mucho, pues estarías cambiando ya a todos tus pacientes así en primera línea. Y la realidad de las cosas es que es un estudio bastante, digo, es una bonita prueba de concepto, por así decirlo, pero pues todavía le falta mucho. O sea, no es un estudio lo suficientemente bien diseñado y poderoso como para inducir un cambio de terapéutica.
Que de hecho eso es lo que menciona al inicio del estudio, que no es, este no estará realizado con la intención de hacer un cambio en la manera en cómo prescribimos el medicamento. O sea, que al final de cuentas por eso se utilizó esta prueba estadística que fue la de Menzel, para saber realmente si de acuerdo a ciertos pues, co-founders, que en este caso era la presencia de efectos adversos, eh, que sobre todo la parte cardiovascular, que lo interesante aquí es que en los pacientes que son mayores de 75 años, que son aquellos que tienen una mayor cantidad de comorbilidades cardiovasculares, fue mejor en este grupo, en el grupo del Asimilib, que de hecho el Cochrane Mantle es mejor que Chico Adrada en ese contexto para poder utilizar esos confounders que nos ayudan más bien que podrían por puro azar tener una respuesta positiva. Entonces, sí, obviamente le falta mucho, porque es un estudio que salió el año pasado y aparte pues, es lo que aquí creo que lo que intentó hacer el investigador sobre todo la farmacéutica fue adresear el problema de que algunos de los efectos adversos que pueden condicionar los de segunda línea, que sabemos que son más potentes, que en respuestas moleculares más profundas, es que la mayoría de los pacientes, bueno, yo todavía no soy hematólogo, pero lo que mencionan los estudios es que hay cambios en la posología que condicionan que no puedan tener el esquema por mucho tiempo debido a la aparición de efectos adversos cardiovasculares que se van acumulando en el tiempo. Entonces, eso era como que lo más relevante, en particular en este estudio, de por qué se compara la Asimilib, de que hay una menor cantidad de efectos adversos y que estos pues se puedan tolerar y se puedan utilizar por muchísimo más tiempo, en el caso en el que pues, se puede en algún momento suspender el medicamento. Pero pues tampoco evaluaron eso. ¿No? O sea, es una pregunta que se hace para investigaciones a posteriori. O sea, bueno, y vuelvo a lo mismo, o sea, tampoco evaluaron eso. No, al final de cuentas es un fase 3 de seguridad y eficacia. Y aquí lo que hicieron fue también Eh, checar algunos por de los eso, pero efectos es de seguridad adversos. y eficacia a 48 semanas. Y ya tenemos bastante seguimiento de la vida real de estos pacientes. Entonces digo, vuelvo a lo mismo, es un estudio bastante imperfecto, que está publicado en el New England. Eso es de llamar la atención. Bueno, pues, gracias por su... Muchas gracias, doctor. No sé si hay otro comentario o algo. ¿No? Digo, es nada más para que... Está interesante porque es un estudio, insisto, publicado en el New England, que tú digas que cuánta utilidad clínica tiene. Pues, así que tú digas, no, bastante. O sea, no, o sea, es una prueba de concepto interesante acerca de lo que pudieran ser las respuestas moleculares. Volvemos a lo mismo. A largo plazo, eso si se va a traducir en mayor supervivencia global o mayor supervivencia libre de progresión, no lo sé. Pero hasta ahí, yo insisto, si fuera editor del New England, no sé si lo hubiera puesto ahí. Pero bueno, porque igual, o sea, no hace ningún cambio a la terapéutica ahorita. Entonces, no sé. Está interesante acerca del fármaco y su mecanismo y su efectividad posible, la potencial combinación con TKIs en primera línea, en algunos casos seleccionados. Pero pues digo, es difícil entrarle a las patadas con Sansón, eso es lo que voy. Y los TKIs pues son Sansón definitivamente. Pero bueno, está interesante. Y está interesante para que evalúen bien las cosas que se tienen que evaluar en estos estudios. Bueno, ya les dejo porque ya nos comimos la entrega. Hasta luego.